Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar quién tiene que pagar impuesto a la renta en Perú? ¿Y sobre qué ingresos exactamente? ¿Aplica solo a lo que se gana aquí o a los ingresos de todo el mundo? Bueno, hoy vamos a desglosar esas reglas clave, directo de la ley para que todo quede súper claro. A ver, ¿qué pasa si alguien está trabajando remoto desde un café en Lima para una empresa de afuera? ¿O si invierte en una startup peruana desde otro país? En este mundo tan conectado, estas ya no son preguntas raras, ¿eh? Son el día a día. Por eso, entender cuándo se activa la obligación de pagar impuestos en Perú es fundamental. Vamos a verlo. Para este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la regla de oro que define todo. Después, vamos a descifrar qué significa ser residente para fines fiscales. Luego, veremos qué tipo de ingresos se consideran de fuente peruana. Y al final, aterrizaremos todo con las reglas prácticas para visitantes extranjeros. Muy bien, empecemos por el principio. El corazón de todo el sistema del impuesto a la renta en Perú se basa en una sola idea, una distinción fundamental que está en el artículo 6 de la ley. Si se entiende esto, se entiende casi todo. Y aquí está la gran división. La ley básicamente crea dos grupos. Por un lado están los domiciliados, o sea, los residentes fiscales. Ellos tributan sobre sus ingresos de todo el mundo, da igual dónde los generen. Y por otro lado, los no domiciliados, que solo pagan impuestos sobre los ingresos que tengan una fuente en Perú. Como ven, la diferencia es gigante. Perfecto. Ya sabemos que la clave es ser domiciliado o no. Pero a ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es solo tener una dirección aquí? La ley es muy específica, así que vamos a ver los detalles. Pensemos en el domicilio fiscal como una especie de estatus legal. Es la etiqueta oficial que te dice, para efectos tributarios, esta persona o empresa es considerada residente de Perú. Y no tiene que ver necesariamente con dónde se vive, sino con cumplir ciertas condiciones. Para las personas, el artículo 7 nos da la receta. Obviamente los peruanos que residen en el país son domiciliados. Pero fíjense en esto que es muy importante para los extranjeros. Se adquiere la condición de domiciliado después de haber vivido en Perú por 2 años seguidos. Y un dato clave, si se viaja, no pasa nada. Esas ausencias temporales no interrumpen el conteo, siempre y cuando no sumen más de 90 días en el año. ¿Y qué hay de las empresas? Bueno, aquí la cosa es mucho más directa. Si una compañía se constituyó en Perú, es domiciliada. Fin de la historia. Lo que manda es, por así decirlo, su acta de nacimiento legal. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se deja de ser domiciliado? Ojo, es un proceso de 2 pasos, y se tienen que cumplir ambos. Primero, hay que adquirir la residencia en otro país. Y segundo, hay que salir físicamente de Perú. Una cosa sin la otra no es suficiente. Muy bien, ya dominamos quién es residente y quién no. Ahora pasemos a la otra mitad de la ecuación, la que es crucial para los no domiciliados. ¿Qué es exactamente una renta de fuente peruana? El artículo 9 nos da el principio general que es bastante intuitivo. La idea es, si la riqueza se genera a partir de una fuente que está ubicada dentro del territorio peruano, entonces la renta es peruana. No importa de dónde venga la persona o dónde se firme el contrato, lo que importa es dónde está la fuente. ¿Y en la vida real esto cómo se ve? Pues por ejemplo, el alquiler de un departamento en Miraflores es renta peruana. El sueldo por un trabajo realizado físicamente en Arequipa es renta peruana. Las ganancias de un negocio en Cusco también. Incluso, y esto es muy actual, los ingresos por servicios digitales que se consumen o utilizan económicamente aquí. Y atención con esta excepción del artículo 10 porque es muy interesante. Imaginen a un director de una empresa peruana que trabaja desde el extranjero. Bueno, pues resulta que su sueldo también se considera de fuente peruana. ¿Por qué? Porque en este caso el factor determinante es quién paga, una empresa domiciliada en Perú. Listo, ya tenemos clara la teoría. Ahora vamos a llevarlo a la práctica con un escenario súper común. ¿Qué pasa con los extranjeros que han estado en Perú y se van del país? ¿Qué necesitan para salir sin problemas? El artículo 13 nos da básicamente una checklist de salida. Es un proceso de 4 pasos bastante lógico. Primero, identificar qué tipo de visa se tiene. Segundo, conseguir los documentos correctos para esa visa. Tercero, lógicamente, pagar cualquier impuesto pendiente. Y cuarto, presentar todo en migraciones. Y esta tabla lo resume perfectamente. Por ejemplo, con una visa de artista se necesita una constancia de la SUNAT. Si es una visa de trabajador, se pide un certificado de rentas del empleador. Y si la persona estuvo en Perú pero no generó ningún tipo de ingreso, pues es más fácil, solo necesita una declaración jurada, firmada, que diga eso.
Pero mucho cuidado. ¿Qué pasa si quien pagó por un servicio fue una empresa no domiciliada en Perú y por lo tanto no retuvo ningún impuesto? Bueno, en ese caso la ley es clarísima. La responsabilidad recae directamente en la persona. Toca presentar la declaración, pagar el impuesto por cuenta propia y tener el comprobante listo para mostrarlo antes de salir del país. Y así llegamos al final. Después de ver todo esto, queda una pregunta en el aire, ¿no? En este mundo cada vez más digital, con nómadas digitales y negocios sin fronteras, estas definiciones tradicionales de residencia y fuente, tan atadas a lo físico, ¿siguen teniendo todo el sentido? ¿Cómo tendrán que evolucionar las leyes fiscales? Sin duda, es el gran debate para el futuro. Gracias por acompañarnos.